intervención de la doctora Bethancourt ya la tenemos en línea. ¡Ah, qué maravilla! Estimada doctora, bienvenida, buenas tardes, un gusto saludarla. Gracias también a quienes están conectados de manera virtual siguiendo cada una de las intervenciones. Doctora, bienvenida, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por abrirnos el espacio desde Colombia para hacer esta presentación. Sé que ha sido una larga jornada, que están un poquito cansados, así que vamos a tratar de ser pues muy eficientes en el uso del tiempo y muy concretos. Entonces, como les decía nuestra presentadora, digamos que la charla que les voy a presentar la hemos denominado Elementos clave para la introducción de materiales vegetales promisorios de musáceas a Colombia. Se ha hablado mucho en la tarde de varios materiales, se ha preguntado mucho sobre este tema, entonces aspiro que esta presentación logre darles también pues nuevos elementos de lo que ha sido este proceso en Colombia y que les puedan servir para el proceso en otros países. Mi nombre es Mónica Bethancourt Vázquez, yo soy ingeniera agrónoma, doctora en fitopatología, trabajo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, que es, digamos que el homólogo de lo que es el INIAP en Ecuador, para que más o menos lo tengan un poquito en la cabeza. Estamos distribuidos en todo el país, tenemos 13 sedes y atendemos el problema de FOC R4T, pues con más o menos unos 35 investigadores distribuidos en 4 de esas sedes principales en Colombia. Entonces, pues sin dar mucho antecedentes ya de lo que estábamos hablando, pues voy a presentarles una charla que está dividida en 4 partes. Inicialmente vamos a hablar de los materiales de banano que hay disponibles o que están en proceso de investigación y que tenemos acceso a ellos para introducirlos al país. Después quiero contarles un poco cómo fue que se trabajó en Colombia con los análisis de riesgos o cómo determinamos esos análisis de riesgos para saber qué teníamos que vigilar en ese proceso de introducción o en ese proceso de cuarentena. Finalmente les describiré el protocolo de importación para Colombia, considerando que ya tenemos la presencia de FOC R4T en el país y que eso nos da pues unos elementos de ventaja, por supuesto también unos de desventaja. Y finalmente les contaré algunos de los avances que hemos tenido en este punto en la introducción de los materiales al país. Entonces, pues contarles que definitivamente, y es un poco también lo que todos los países, siempre el primero la lleva un poco peor, pero ayuda a los demás. Y esa, digamos que también ha sido como una de las premisas que hemos tenido desde Colombia, y es que la curva de aprendizaje que hemos tenido en el país debe servir para abrir los caminos a los otros países de cómo hacer bien las cosas. A mí me complace muchísimo ver cómo rápidamente todos los países también se activaron y que hoy presentan cosas muy interesantes del trabajo que están desarrollando. Entonces, la primera tarea que nos dimos en ese momento fue averiguar qué había en el mundo, qué podíamos traer, qué se sabía que ya era resistente o que era promisorio, y con un énfasis muy especial que nos hacían los productores, los gremios en este caso, y era que buscáramos qué había que fuera similar a Cavendish. Desafortunadamente, en ese momento, en el 2019 y hoy, la respuesta sigue siendo que todavía tenemos acceso muy limitado a ese tipo de materiales, o están en proceso de desarrollo o en investigación, o aún les queda, digamos que, una parte importante de trabajo para considerarse que los materiales son resistentes como tal. Pero sí habían algunas cosas que parecían, o algunos avances que nos parecían interesantes y que resultaban promisorios o que tenían interés. Ya ustedes vieron la charla del doctor Eli, donde estaban los materiales C4 y GAL de Graham Meristen, que tienen una promesa de valor muy grande, que ellos han mostrado en diferentes momentos pues los trabajos que han hecho. Sin embargo, no tenemos acceso a publicación científica sobre la resistencia de esos materiales. Vimos también lo que nos presentó el doctor James Dale con respecto a los materiales transgénicos o disgénicos y cómo se ha avanzado en los ensayos que están haciendo, lo mismo que el doctor García y el grupo de Quema con algunos de sus trabajos, pero ninguno de esos desafortunadamente estaba listo para entrar. Eso fue en la época del 2019, hoy en el 2021, algunos de ellos ya pues no han terminado pruebas de evaluación, pero sí tienen la posibilidad de introducirse ya a nuestros países, y encontramos en esa búsqueda que teníamos unos materiales muy interesantes y muy cerquita, que eran los materiales que manejaba el grupo de Embrapa, es decir, esta institución de investigación por muchos años siguió trabajando con raza 1, porque para ellos es un problema en sus materiales,
y tienen algunos materiales que ya son resistentes a raza 1 y que por lo tanto pueden ser muy promisorios por resistencia a raza 4. En este caso, un material que se llama Princesa, desafortunadamente no son de ascendencia Cavendish, son los materiales que conocemos como tipo Prata, que tienen, digamos que al terminar de comerlo tienen como un sabor subácido al terminar, pero que tienen un potencial interesante para la diversificación de nuestros cultivos. Y retomo una frase que dijo uno de nuestros investigadores en las presentaciones de hoy, es que debemos tener que intentar no tener monocultivos, sino también tener una diversidad de especies. En ese sentido, Embrapa nos ofrecía una serie de materiales interesantes, Prinsexo, Óptimo y Platino, y además Embrapa ya ha iniciado una serie de conversaciones con el grupo Augura o con nuestra Asociación de Bananeros en Colombia para arrancar procesos de premejoramiento orientados a la obtención de un clon con ascendencia de Cavendish mejorado que tenga resistencia a FOXR4T. Entonces, vimos que aquí teníamos un potencial importante, que podíamos apalancarnos de ese trabajo y ya les contaré más adelante cómo vamos en ello. También aparecían unos materiales de CIRAD que terminaron proceso de evaluación el año pasado, a principios de este año, 3 híbridos que los han denominado ellos CIRAD 924, 931, 938, altamente resistentes a FOXR4T, ya aprobados en Australia, y un material Ruby con descendencia de los Mitchell, muy interesante con sus condiciones agronómicas y con ciertos niveles de tolerancia. Eso nos llevaba a decirnos, bueno, pues entonces Colombia tiene que hacer sus esfuerzos en la introducción de 4 tipos de materiales, los materiales de Embrapa, porque aquí tenemos una intención clara del país y del gremio en generar un desarrollo a partir de esos materiales, y quizás estamos pensando que el material Princesa pueda llegar incluso a ubicarse en zonas donde un material que nosotros hemos sembrado por muchos años, un banano, plátano, que lo denominamos manzano, y ha desaparecido por FOXR1, pues puede ser una alternativa interesante. La alternativa de CIRAD definitivamente nos llamaba poderosamente la atención, y al ser estas instituciones de investigación que de alguna manera el acceso a esos materiales es más claro técnica y científicamente, pues iniciamos rápidamente los procesos o los acuerdos que se tenían que desarrollar para la introducción de esos materiales. Seguimos un proceso de negociación muy fuerte con Rahan que continúa desde el año 2019, tratando de concertar con esta empresa cuál era el proceso para la introducción de los materiales y además del proceso para la evaluación de los mismos. Allí continuamos. Y teníamos también la intención, o tenemos la intención de entrar el 2018, como nos comentaba ahorita Danilo Román, pues definitivamente en zonas afectadas puede ser interesante tenerlo. Y aquí hemos buscado 2 introducciones o 2 donantes de ese material. Dole, que nos ofrecía desde Honduras del material, con ellos tenemos lista la introducción, estamos en espera de confirmarla, pero también hemos avanzado con Taiwán, con el Instituto de Investigaciones de Taiwán del Banano, donde tenemos no solamente el 218, sino otros materiales que pueden ser promisorios. Voy a mostrarles entonces los adelantos que hemos tenido en cada uno de estos casos. Una vez teníamos identificados cuáles eran esos 4 orígenes que queríamos y que parecían promisorios para el país, tuvimos que empezar a trabajar muy fuerte de la mano del ICA en identificar cuáles eran los riesgos que teníamos asociados al intercambio de material de propagación proveniente de esos países. Y a revisar también sobre todo el marco normativo, esto en el caso del ICA, de qué teníamos que generar de resoluciones para poder permitir el ingreso de algunos de estos materiales. Entonces, pues definitivamente teníamos que mirar el riesgo de la introducción de los patógenos por el tipo de enfermedad, es decir, qué riesgo tengo, si es hongo, si es bacteria, si es virus, qué riesgo tenía de acuerdo al país de origen. Entonces los países de origen que identificamos en su momento eran Israel, Francia, o son Israel, Francia, Brasil y Honduras, y qué riesgo representaba el tipo de material que íbamos a introducir, es decir, material in vitro. Analizamos cada uno de esos riesgos, entonces empezamos a identificar cosas pues como las siguientes. Definitivamente el riesgo de la introducción de patógenos como hongos, bacterias y nematodos está cancelado, es decir, no tenemos riesgo, no hay posibilidad de que entren, pues esto que ya lo tenemos, cigatocas, nematodos menos, bacterias está aquí unas antomonas que no las tenemos todavía en el continente, pero sabemos que no tenemos riesgo por la introducción de material in vitro. El tipo de material in vitro permite que estos patógenos, si llegaran a estar en las plantas, incluido FOXR4T, siempre y cuando se haga bien el proceso de propagación in vitro, pues libera de estas enfermedades al material, y eso nos daba una garantía muy grande de que si permitíamos ingreso de material en condiciones in vitro, pues tendríamos un control sobre estas enfermedades, y que ya estaba en tarea de nosotros
el evitar que ese material al ingresar al país se contaminara con cualquier otra cosa, y para eso pues estarían las condiciones que Colombia montara para ese proceso de introducción. Sin embargo, el proceso de producción in vitro no nos garantizaba liberarnos en la introducción de virus, y en el caso de virus pues había que tener unas consideraciones importantes. Lo primero de eso era revisar qué virus teníamos en el país. En el país hay reportado virus del mosaico del pepino, virus del mosaico de las brácteas en Colombia, virus del mosaico suave y virus del rayado del banano. En el caso de virus del rayado del banano, hay reportadas tres, digamos que de los aislamientos. Virus del rayado del banano es un virus muy complejo, que hoy hay más de 9 especies como tal que se consideran virus diferentes. Y entonces también aquí teníamos digamos que la alerta de que era necesario también blindarnos frente a este virus, no porque lo tuviéramos aquí, sino porque no tenemos muchas de las especies que también están reportadas. No hay registro en el país del virus del cogollo racimoso, no hay reporte del virus del mosaico de la vaca, y afortunadamente, y esperamos que siga manteniéndose así, no tenemos en el continente todavía el virus del cogollo racimoso del bonchito. Entonces, estos dos virus, rayado del banano y cogollo racimoso, nos representaban pues un riesgo, y nos decían, ojo, que hay que revisar muy bien el proceso de introducción de los materiales. En el caso del rayado del banano, como les decía, tenemos diferentes variantes. En el país está la variante GF, la variante IM y la variante OL, que son muy típicas de los virus que se han generado endógenos. Recuerden que en el caso de plátanos, en banano también está reportado, aunque con menos incidencia, con condiciones de estrés. Estos híbridos que tienen en su genoma B, en el caso de plátano, por ejemplo, en condiciones de estrés, se producen endógenos del virus que empiezan a generar que la planta sea positiva al virus como tal. Esto para el caso de plátanos, insisto nuevamente. Entonces, teníamos que tener cuidado de que no fuéramos a tener ninguna introducción de este tipo. En el caso del Bonchitoc, pues un virus que empieza a hacer o a generar grandes pérdidas en el continente asiático, y que definitivamente esta figura que les muestro aquí, donde está esta X y esta flecha con la palabra exclusión, me recuerda mucho las charlas que yo vi hace muchos años en las que nos decían lo mismo con Fusarium. O sea, hay que evitar a toda costa que nos entre Bonchitoc. Pues es exactamente el mismo problema que tenemos hoy, perdón, con Fusarium en ese momento. Es exactamente la misma situación que hoy tenemos con Bonchitoc. Debemos tratar de evitar que este patógeno llegue con una, digamos, con una presión todavía más fuerte, porque este virus se transmite por un vector que se llama Pentalonia nigronervosa, un pulgón o un áfido, que está en todo el continente americano, se ha descrito. Se transmite de manera semipersistente, es decir, que puede durar en el pulgón varios días, y eso hace que su proceso de infección sea más rápido. Y para esto no hay bioseguridad que sirva. Para esto lo único que sirve es aplicaciones de insecticidas, y sirve medianamente. Cuando uno revisa lo que está pasando en la producción en Filipinas o en otras áreas del mundo, se da cuenta que los costos de manejo de Bonchitoc superan incluso los costos de Fusarium. Y por eso insistimos y alertamos sobre la necesidad de que sigamos teniendo un proceso de exclusión alrededor de este patógeno. Entonces, pues no era menor el riesgo que teníamos. Teníamos dos virus que podían ser muy riesgosos. Hicimos entonces un análisis de qué pasaba con los riesgos respecto al patógeno y el origen del material. Entonces, si queríamos entrar material de Israel, en Israel tenemos reportado virus del mosaico del pepino, y tenemos reportado FOD. Nosotros ya los teníamos en el país, entonces pues digamos que no representaban riesgo. De Brasil pues hay varios de los virus y Ralstonia reportado. De Francia solamente virus del mosaico del pepino. Honduras nos estaba representando un riesgo por virus del rayado del banano, por virus del mosaico del pepino y por Ralstonia salmonacearum. Entonces esto nos decía que, bueno, que digamos que teníamos los mismos gamos de patógenos y los riesgos no eran tan grandes. Sin embargo, para el caso de Israel, sabíamos que el material que se quería traer al país, o que se trajo al país, tenía la ruta Filipinas-Israel, y obviamente en Filipinas se tienen todos los patógenos presentes que consideramos limitantes y preocupantes en la producción, y eso hacía que nuestro riesgo de la introducción de los materiales fuera muy grande, y este riesgo se comparte para todos los países de América Latina. Entonces, en ese orden de ideas empezamos a revisar cuáles eran los puntos que teníamos que tener en cuenta para esa introducción de materiales. Dijimos, listo, como solo traemos material en condiciones in vitro, aquí estamos salvándonos de una serie de problemas. No tendríamos problemas por sustratos, porque no vendrían plantas con sustrato, pero tenemos que revisar qué pasa con los virus. Entonces, aquí quiero recordarles un concepto. Vi que en la sala tenemos algunos productores, y contarles que cuando uno hace propagación in vitro, lo que hace es que coge
un ápice meristemático, un meristema apical, que tiene esta forma que ustedes ven aquí, son como dos cachitos y una bolita en el centro. Ese ápice meristemático, para poder que uno garantice que está libre de virus, y cada vez salen nuevos trabajos que muestran cómo es la relación fisiológica con los virus y con estos meristemos, y qué es lo que pasa en ese meristemo para evitar que los virus se desarrollen, entre más pequeño sea, uno tiene menos riesgo de traer virus, porque los virus se desarrollan a partir de la maquinaria de las plantas, son patógenos obligados. Entonces, cuando usted coge un tejido tan joven, que no está completamente desarrollado, el virus no encuentra cómo multiplicarse ahí. Ese, digamos, que es el concepto general. En plátano y banano tenemos un riesgo muy grande, y es que los meristemos de las musáceas suelen ser muy grandes, o sea, son de un tamaño considerable. Por lo tanto, si usted no aplica en su esquema de producción de material in vitro varios pasos, como son la termoterapia y la quimioterapia, que básicamente lo que consiste la termoterapia es que las plantas de las cuales yo voy a sacar los meristemos, las someto más o menos a unos 45 grados centígrados en condiciones de fitotrono, en condiciones controladas por 1 o 2 meses incluso, y de ahí saco este meristema que tenga menos de 0,2 milímetros. Y después de tener este meristema de ese tamaño, aplico también un diferente proceso de multiplicación y aplico una quimioterapia con un producto que se llama Virasole, que es como el que aplican para manejar infecciones de SIDA, un retroviral, que disminuye la capacidad de reproducción del virus, pues no estamos garantizando que nuestros meristemos estén completamente libres. Todo eso está bien reportado en la literatura. Entonces, teníamos que garantizar que el material que nos llegue in vitro pues cumpla estas condiciones. Meristemos de menos de 0,2 milímetros y que hayan pasado por procesos de termoterapia y quimioterapia. Lamentablemente, contar con estas evidencias de que los laboratorios o las instituciones que nos entregan el material hacen ese proceso es bien difícil. Solamente conocemos que el centro de tránsito de las musáceas que está en Bélgica sí aplica estos métodos, pero no otros tipos de empresas, pues nos generaba definitivamente el riesgo de que podían entrar virus. ¿Cómo minimizo entonces el riesgo de que esos virus se puedan entrar al país? Pues básicamente garantizando con metodologías de diagnóstico molecular, es decir, con indexación de las plantas que se introduzcan en el país, y esperar que haya un desarrollo foliar lo suficientemente avanzado para poder que, si el virus llega a estar en las plantas que se introduzcan, se haya multiplicado en las cantidades necesarias para detectarlos por métodos moleculares, porque ese es otro de los problemas que tenemos con el virus, y en especial con Bonchito. Puede ser que esté a tan bajos niveles que usted no lo detecte, no vea síntomas, pero la planta sí lo tenga. Y para eso hay que lograr que haya un desarrollo foliar lo suficientemente grande para tomar las muestras y además complementarlo con biología molecular. Entonces, el análisis de todos esos riesgos nos decía, bueno, las decisiones que tenemos que tomar, ¿cuáles son? Entonces, en Colombia los riesgos que teníamos definitivamente era de entradas de Bonchito, Abaca Bonchito y el virus X. Estos virus podrían llegar a entrar, que no están reportados al país, entonces teníamos que fijarnos en ellos. El riesgo de los países, ninguno de los países que estábamos colocando como origen podía tener riesgo de Bonchito, pero como sabemos que uno de ellos venía por la ruta, específicamente los materiales de Israel, venían de Filipinas, pues no podíamos olvidarnos de este patógeno, y los riesgos respecto al tipo de hospedero pues se limitaban, pero sí nos obligaban a que tuviéramos que tener un proceso de crecimiento de las plantas para poder garantizar la sanidad de esos materiales. Por supuesto, entonces, la conclusión final de ese análisis de riesgos, pues ustedes se dan cuenta, miren que les he ido mostrando el paso a paso de por qué se fueron tomando las decisiones. O sea, no fue que nos sacáramos el análisis de riesgos de la manga, ni que no lo analizáramos, sino que se fue mirando cada uno de los patógenos que riesgo tenían de entrar, pues nos llevaba necesariamente a que para poder ingresar material al país debíamos tener en cuenta un proceso de cuarentena cerrada. E iniciamos un trabajo que se los comentó el doctor Herbert Mateus esta mañana en su intervención, y generamos un protocolo o una guía para importar a Colombia germoplasma y materiales de propagación de plátano y banano. ¿En qué consiste este protocolo? Básicamente el protocolo es un resumen de 15 protocolos, 14, 15 porque hay uno adicional que tuvimos que desarrollar, en el cual se tienen todas las condiciones para que el material ingrese de manera biosegura al país, se esté vigilando continuamente en esas condiciones de cuarentena,
permanezca en condiciones de cuarentena cerrada y controlada por las instituciones del Estado como mínimo entre 6 y 8 meses, que va a depender mucho del material, y una vez pase por esas condiciones y se cumplan todos estos protocolos, hay un protocolo para las buenas prácticas de bioseguridad en el invernadero, es decir, cómo entramos, hay un protocolo para aplicar las moléculas de amonio cuaternario que utilizamos así y otro tipo de moléculas, hay un programa de manejo agronómico y fitosanitario, porque si usted en un proceso de cuarentena cerrada, por ejemplo, aplica demasiados fertilizantes y sobre todo foliares, puede correr el riesgo de que enmascare los síntomas de virus y no lo vea, entonces tiene que generarse un protocolo para eso. Hay un protocolo para el manejo y la disposición de los empaques en el invernadero, porque como esos materiales de alguna manera vienen de otro lado, yo tengo que garantizar que de ahí no salga nada que pueda generar contaminación. Entonces todo se maneja como residuo peligroso y se esteriliza antes de salir o antes de eliminarse del invernadero. Hay un protocolo para el manejo de las plagas cuarentenarias y un protocolo para el manejo de los vectores de estas enfermedades. Si se llega a encontrar un pulgón en la cuarentena, inmediatamente se activa un esquema de manejo y si la población de vectores encontramos más de 2 pulgones, incluso tendríamos que eliminar el material. Hay un protocolo para desinfección de herramientas, hay un protocolo para manejar las arbences al exterior del invernadero. Es decir, hay un montón de guías y procesos que nos permiten garantizar que el material entró de manera biosegura y se mantiene de manera biosegura. Además que Agrosavia instaló esta estación de cuarentena en un sitio completamente alejado de los sitios de producción bananera o platanicultores de Colombia. Estamos ubicados en Tibaitatá, en Mosquera, un municipio muy cercano a Bogotá, donde no tenemos producción cercana de ninguna de estas musáceas. El proceso más o menos en línea de tiempo para que ustedes vean lo que ha sido el desarrollo, más o menos desde septiembre del 2020 teníamos ya los acuerdos de transferencia con Embrapa para la introducción de 21 materiales, entre los cuales les decía están Óptimo, Princesa y Platino, que son materiales que ya tienen un desarrollo comercial, 2 diploides mejorados, que son la base de nuestro programa de mejoramiento o premejoramiento genético que vamos a desarrollar con Augura, los 4 materiales de CIRAD y un material de Dole, y seguimos avanzando pues con otros donantes en estos procesos. Hicimos con ellos todo un acuerdo de cómo íbamos a hacer los protocolos de ingreso, pero también los protocolos de evaluación, con la suerte de que los mismos donantes del material han pedido que se evalúe la resistencia, a pesar de que ellos ya tienen pruebas e insisten que es necesario hacerlo, porque las condiciones de la Guajira, los tipos de aislados o las condiciones de Colombia pueden ser diferentes y es necesario evaluar el material para estar seguros de su comportamiento. Después hicimos un proceso de habilitación de la cuarentena, es decir, el ICA revisó que estuviéramos cumpliendo todos los protocolos que nos habíamos planteado, digamos que por escrito teóricamente. Se montó con el ICA la plataforma sanitaria con la que ellos deben verificar la sanidad del material. Se solicitaron los permisos de importación y contarles que hicimos el ingreso del primer material. Los materiales de CIRAD ya están en Colombia. Entraron 500 plántulas, 200 plántulas de rubí y 100 plántulas de los otros 4 materiales. No hicimos, digamos que un lanzamiento de esto por redes ni por canales de comunicación porque estamos esperando el proceso de inauguración de esa cuarentena con presencia de nuestro ministro de Agricultura. Y en este momento están en Brasilia, básicamente los materiales de Embrapa que están en tránsito también para entrar a Colombia. ¿En qué consiste el proceso de trabajo, la aplicación de la plataforma fitosanitaria en nuestras condiciones de cuarentena? Entonces, como les decía, esos son los materiales que ya sabemos que entran al país, ya tenemos estos de Francia, entran en este estado, material in vitro. En realidad, miren aquí cómo nos llegó el material de Francia, las planticas tenían entre 1 y 2 hojas, entraron al invernadero de cuarentena. Primero se sembraron en bandeja, esto era más o menos un mes, y al mes hicimos la siembra ya en unas macéticas, en bolsitas más grandes. Tuvimos que utilizar bolsa precisamente porque el protocolo cuarentenario nos exige después esterilizar todo. Era mucho más fácil eliminar este residuo que eliminar las macetas. Posteriormente, este material recibe visita del ICA cada 15 días, donde hace observación visual de las trampas, del crecimiento de las plantas, del desarrollo agronómico, revisa todos los formatos que se tienen para el control de la cuarentena y más o menos esperamos que en un mes y medio o 2 se tomen las primeras muestras para que el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario del ICA haga la evaluación completa del material y nos diga cómo está.
¿Qué se va a evaluar? O sea, ¿cuál es la plataforma de diagnóstico que montó Colombia? Pues Colombia va a evaluar 12 patógenos: banana bonchito, abaca bonchito, virus del mosaico del pepino, virus del mosaico de las bractas, virus del mosaico soda del banano, virus sequis del banano, virus de la vaca, virus del mosaico de la vaca. Aquí están, pues no me voy a detener en esto, pero básicamente todas estas metodologías se revisaron y se pusieron a punto con la gente del ICA y Agrosavia. El virus del rayado del banano, tenemos muchas dificultades para identificarlo porque desafortunadamente no se producen sueros comerciales que estén fácilmente disponibles. Hay algunas cosas de ACDA, pero el método no está validado, y como los métodos tienen que estar validados por la ONPF, en este caso por el ICA, pues entonces aquí nos vamos a apoyar de un laboratorio francés, ANSES. Con ellos el ICA está firmando el convenio para mandarles las muestras y que ellos sean quienes hagan esta evaluación. Y quisimos ir un poco más allá y decirnos, bueno, pues en Colombia tenemos otros dos problemas serios que puede llegar en determinado momento a decir uno que pueden pasar o presentarse en la cuarentena. Entonces vamos a evaluar FOB también para estar seguros que no hay nada de contaminación ni nada de este tipo, y vamos a evaluar Ralstonia solanacearum, que es un patógeno bien importante también en el país. Es decir, que tenemos una plataforma robusta que nos cubre todos los riesgos que hemos identificado, pero también otras posibles cosas que puedan presentarse en la cuarentena. Cuando este proceso se dé, se libere la cuarentena, o sea, cuando el ICA revise que no hay ninguno de estos patógenos, la cuarentena será liberada y entonces empezaremos los ensayos de evaluación en vivero en campo y el escalonamiento de la producción. Es un poco mostrarles cómo va el tema de CIRAD. Los materiales llegaron en este estado. Con verificación del ICA planta a planta se revisó cómo estaba el material. De estos materiales se hizo siembra en medios de cultivo y además se tomaron materiales para hacer PCR por más o menos unos 5 patógenos que evaluamos directamente en Agrosavia para nosotros también estar seguros de lo que estaba pasando. Se empezó a sembrar el material, estuvieron un mes en estas condiciones, posteriormente los tuvimos unos días así en la bandejita para que aguantaran un poquito las condiciones de temperatura y de humedad, y en este momento están en este estado. Tenemos visitas, como les decía, del ICA cada 15 días para verificar el estado del material. Y esperamos aproximadamente en enero o febrero que el material sea liberado para iniciar nuestros ensayos de campo. ¿Qué vamos a hacer cuando el material se libere? Vamos a hacer evaluaciones en vivero. Este es el vivero que ya tenemos instalado en condiciones de lo que hemos llamado zona cero con el ICA, la primera finca cuarentenada y donde se presentó una mayor área erradicada. Allí se instaló un invernadero con condiciones que consideramos altamente bioseguras. Aquí no se pueden observar, pero esto está rodeado de canales, completamente alejado de las zonas de producción, justamente en una zona que tuvo presencia de la enfermedad, que no tiene acceso a la gente y que además la finca como tal está completamente clausurada y no entra nadie. Aquí estamos haciendo las pruebas. Ya iniciamos las pruebas de evaluación con plátanos. Una pregunta que hacía Freddy ahorita al final, que no sabemos qué pasa con plátanos. Colombia ha adelantado ya este trabajo. Hace 20 días hicimos las primeras inoculaciones en nuestros plátanos tradicionales, Dominico, Artón y Artón, para ver cómo es el comportamiento. Y también los materiales van a ser evaluados en condiciones de campo en lo que hemos denominado una parcela de infección, que se ubicará cercana también a este invernadero, en la cual vamos a controlar el inóculo del patógeno en el suelo. Vamos a sembrar los materiales y vamos a evaluar su comportamiento frente a la enfermedad. El hacer esto en condiciones de campo es muy importante, pero sobre todo es muy importante también tener claro que la concentración de inóculo en el patógeno sea suficiente para garantizar la presencia de la enfermedad, porque lo que ocurre cuando se hace el ensayo en campos que pueden estar afectados, pero que no tienen una cantidad importante de inóculo, es que puede haber escapes, y las plantas que se seleccionen como resistentes realmente puede que no sean resistentes, sino que simplemente han escapado a la infección. Con eso yo voy terminando, dejarles entonces un poco las conclusiones que para Colombia son importantes de este trabajo, y es que el riesgo más grande para el sector bananero de la región, y eso me atrevo a decir que es para todos los países, después de una posible dispersión de FOG R4T, que los países, en este caso Colombia, hemos sido muy juiciosos en hacer todos los esfuerzos para que no se dispersen nuestras áreas, pero tampoco para que se dispersen entre los países, pues es también la llegada de Bonchitop. Existe también un riesgo de la entrada de otras especies de BSV, y por lo tanto para nosotros Colombia y todos los países debemos generar protocolos que blinden sus fronteras sobre la entrada de los patógenos, pero que además deben garantizar esquemas de aseguramiento de calidad de sus semillas para evitar que se dé la dispersión de los patógenos al interior del país como tal.
Este es un trabajo que se ha desarrollado con un equipo muy grande, un equipo que está conformado con nuestros aliados, fundamentalmente la gente del ICA. El doctor Herbert Mateos se encarga de la Superintendencia de Protección Vegetal. Reconocer aquí el trabajo del doctor Jorge Hernán Palacino, que es el director de Sanidad Vegetal, quien ha cargado todo este proceso de la contención y que se sienta con Agrosavia a revisar los protocolos de trabajo que estamos utilizando. Cada cosa que hace Agrosavia en zona afectada y cada cosa que nos planteamos de investigación tiene unos protocolos escritos y están revisados por el equipo de Jorge y por el resto de las sugerencias. Y también pues Oscar Diz, que es nuestro director de diagnóstico que ha acompañado todo el proceso de desarrollo de la plataforma sanitaria, el doctor Walter Turizo, que fue quien ayudó a elaborar todo el análisis de riesgos que les presentamos aquí, Manuel Rodelo, que puso a punto la plataforma de diagnóstico, y yo no puedo dejar de mencionar al doctor Jaime Cárdenas, que sentó las bases de lo que hoy es el trabajo confusario en el país y sobre todo que logró articular las instituciones, cosa que a veces pues no es fácil. Por supuesto, todos nuestros otros aliados, Augura, nuestro aliado fundamental, que además se ha planteado creer que hay otras posibilidades de mejoramiento y que es importante la diversificación del cultivo, y sí nos hemos propuesto con ellos un programa de mejoramiento que no es por supuesto a corto plazo, es a largo plazo. A partir de los materiales de Embrapa vamos a hacer hibridación cruzada, es decir, vamos a hacer cruces como los de toda la vida, hasta tratar de lograr obtener un material con resistencia a Fokker 4T. El grupo ASBAMA, que nos ayuda muy fuerte en todo lo que es la parte de trabajo en La Guajira, que es la zona afectada, y nosotros aliados internacionales. El doctor Miguel Ángel Dita, que siempre está acompañándonos y asesorando, y el grupo de Antonio González, Agrovit, o lo que se llama SAP-SAS, que nos está también colaborando en zona. Y con la Universidad de Exeter hemos hecho unos avances muy importantes en la parte metagenómica y caracterización de nuestros aislamientos de fusarios. Nuestra gente interna, aquí solamente algunos de ellos, hay alrededor de 35 investigadores aportándole a este tema de FOB R4T y al tema de la cuarentena y de los protocolos de evaluación. Yo con eso terminaría, quedo atenta a sus preguntas. Sí, si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano. Hola, Mónica, te saluda Freddy McDermott, un gusto escucharte. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Quizás lo perdí en tu charla, un detalle, y quisiera, por favor, lo recapitules. En el proceso de cuarentena, cuando se hace este diagnóstico, veo que están trabajando con las plantulitas cuando llegan al proceso de invernadero, a la etapa de invernadero. Hay que diagnosticar ciertos patógenos. Mi pregunta va direccionada, ¿cómo es el procedimiento que ustedes realizan con respecto al análisis? Es decir, ¿es planta a planta? ¿Hacen un muestreo? Y mi pregunta va direccionada porque patógenos como Ralstonia y Fusarium son vasculares y estos procesos a veces son destructivos, y considerando el tamaño de la planta, me pregunto cómo lo hacen. ¿Es planta a planta, toman una muestra o son muestras representativas de algún lote que les llega? Gracias. En el material inicial, el que llegó in vitro, decidimos que nuestro foco principal allí era evaluar Bonchitov y BCV, que eran pues nuestros virus de mayor riesgo. Entonces ahí lo que hicimos fue una muestra compuesta de 10 plántulas y tomamos 10 muestras del material. Ese fue un diagnóstico preliminar que se hizo de alguna manera para nosotros estar como tranquilos con el proceso de introducción del material. Sin embargo, el diagnóstico fitosanitario oficial, que es el que va a desarrollar el ICA, que lo vamos a desarrollar, yo creo que por el crecimiento de las plantas, creo que más o menos en diciembre deberíamos estar tomando las muestras, porque yo todavía las veo pequeñas, pero va a depender mucho de la próxima visita que tenemos de ellos, que será como en 15 días. Hoy tuvimos visita. Entonces yo espero que en 15 días tomemos una decisión de cuánto más vamos a esperar, porque habíamos hablado de tener 4 hojas activas completas para la toma de la muestra. Y allí es un muestreo destructivo y se va a muestrear el 5% de la población de todos los materiales, y ese 5% va a estar, es una muestra compuesta también, que alcanza casi el 20% de la población. Eso lo habíamos hablado con los donantes y ellos saben que hay una pérdida de los materiales para el proceso de evaluación. Pero de todas maneras, la idea con esto es que
el material no sale ya para siembra en campo directo, el material sale para seguir las pruebas de evaluación de resistencia, también en condiciones controladas, y por lo tanto esperamos tener seguimiento del material como mínimo 1 año, por si observamos otro tipo de cosas, pues poder rápidamente pues generar alguna solución. Siendo así, mi estimada doctora, muy agradecida por su muy valiosa exposición, que tenga una buena tarde, y de igual manera para cada uno de ustedes aquí presentes y también a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos de manera virtual.